Entonces, en el día de hoy vamos a trabajar la parte de geografía que hace referencia a las relaciones espaciales y ambientales. El tema fundamental que vamos a trabajar en el día de hoy es la hidrografía de Colombia. Eso es lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Entonces voy a iniciar la explicación de ese tema. Vamos a poner muchísima atención. Vamos a hablar de unos datos curiosos fundamentales sobre la hidrografía. Nos vamos a centrar en este aspecto, hablar de hidrografía en general, pero luego vamos a hablar específicamente de la hidrografía de Colombia. Entonces, ¿de qué se trata la hidrografía? Es el estudio de todas las formas de agua que existe en el planeta. Recordemos que en el planeta no solamente existe el agua en forma líquida, también la tenemos en otros estados, en el estado sólido, en el estado gaseoso. ¿Cuándo encontramos el agua en estado sólido? Cuando nos acercamos a los nevados, cuando nos acercamos a los glaciales, cuando se encuentran en los polos, ahí, en el polo norte y en el polo sur, que está completamente congelada el agua, ahí la vamos a encontrar en estado sólido. Y la encontramos en estado gaseoso cuando el agua se presenta en el vapor que encontramos en la atmósfera. De esa manera estamos encontrando el agua establecida en el planeta Tierra. Noel le pregunto, eh, no es solamente cuando está en los mares, en los ríos, en los lagos, porque de esa manera la vamos a encontrar en estado sólido. Otro dato curioso, Colombia es uno de los países con mayor recursos hídricos, es decir, es uno de los países que cuenta con mayor cantidad de agua. Los otros países que son ricos en este producto o en este elemento llamado agua son la India, la China, Estados Unidos, está una parte de Venezuela, está Canadá, está Rusia, está Brasil, entre los países que cuentan con mayor cantidad de agua, y ahí encontramos también a Colombia. Gracias a Dios, Colombia tiene una riqueza enorme en ese aspecto hídrico. Eh, También las principales fuentes de agua que existen y que también encontramos en nuestro país, son los ríos. ¿Qué son los ríos? Son unas corrientes de agua, pero esas corrientes de agua nacen en las montañas, en las diferentes montañas, y van a desembocar ya sea en otro río, pueden desembocar en una laguna o pueden desembocar en el mar. Entonces, en el océano. Entonces, de esa manera hace referencia a lo que son los ríos. ¿Qué son las lagunas? Las lagunas son acumulaciones o depósitos de agua que se estancan, que están quietas, que están en una superficie y que muy pocas veces van a correr, es decir, permanecen como almacenadas. Entonces, esos son las lagunas. Eh, Aguas subterráneas. ¿Qué serán esas aguas subterráneas? Las encontramos debajo de la tierra. Las aguas subterráneas las vamos a encontrar depositadas debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando hay demasiado lluvia, entonces ahí debajo de la tierra se va a acumular esa cantidad de agua y vamos a encontrar aguas subterráneas. Cuando hay sitios donde llueve demasiado, por eso a veces esos terrenos se van a deslizar más fácilmente porque por la acumulación de aguas que existen en esa parte subterránea. Entonces, ahí eso es lo que pasa y lo que hay. Encontramos embalses.
¿Y qué son los embalses? Los embalses son depósitos de agua y se pueden utilizar, ¿no? Esas aguas también se pueden utilizar, esos embalses. eh, por lo general, en nuestro país, los embalses son aprovechados para la producción de la energía eléctrica. Son utilizados y son aprovechados para provocar energía, para producir energía. Por eso cuando hay demasiado verano y no llueve y los embalses empiezan a bajar su capacidad, empiezan a presentarse en los racionamientos de energía, porque no hay la misma cantidad de agua para producir energía. Entonces, para eso es que se utilizan los embalses. Vamos ahora con las ciénagas. ¿Qué serán las ciénagas? Son depósitos de agua formados por desembocaduras de ríos. Entonces, a veces cuando están desembocando los ríos, se abre un depósito de agua y ahí vamos a encontrar las ciénagas. Y también las represas son muy semejantes a lo que son los embalses. Los embalses y las represas tienen la misma relación, depósitos de agua que el ser humano utiliza. Entonces, por eso yo les decía que cuando los embalses los utilizamos para producir energía. Entonces, las represas también cumplen con esa misma función. En algún lado los llamamos embalses y en otro lado los llamamos las represas. Bueno, Colombia, nuestro país, rico en ese recurso hídrico, cuenta con 5 vertientes importantísimas. Esas 5 vertientes importantes que riegan a Colombia, mire, si nosotros observamos acá la imagen del mapa, démonos cuenta que tiene muchos ríos y eso que acá no están ubicados todos los ríos que encontramos en Colombia, porque hay unos ríos más grandes, unos ríos con menos capacidad, más pequeños, pero todavía aquí en este mapa hacen falta muchísimos, muchísimos ríos en Colombia. Entonces cuenta con 5 vertientes hidrográficas, es decir, 5 sitios a donde los ríos en general y las fuentes de agua que cuenta el país van a desembocar. Y son la vertiente del Catatumbo, la vertiente de la Orinoquía, la vertiente del Amazonas, la vertiente del Pacífico y la vertiente del Caribe. Esas son, entonces, vertiente del Caribe, vertiente del Pacífico, vertiente del Amazonas, la de la Orinoquía y la del Catatumbo, que queda ubicada cerca a Venezuela. Y en Colombia tenemos 2 clases de agua. Tenemos las aguas oceánicas y las aguas continentales. ¿Por qué tenemos aguas oceánicas? Porque estamos rodeados por 2 extremos del territorio colombiano por océanos o por mares. Entonces, esa es la que hace referencia a las aguas oceánicas y las aguas continentales son las que están dentro del continente, dentro del territorio. Entonces, son más pequeñas, que son los ríos, las lagunas, los embalses, las ciénagas. Entonces, esas hacen referencia a lo que son las aguas continentales y las que están en el mar o en el océano son las aguas oceánicas. Que la característica principal de esas aguas oceánicas, que son saladas y tienen mayor dificultad para ser consumidas por el hombre, mientras que las continentales son aguas dulces en su mayoría y que pueden ser utilizadas por el hombre para su alimentación o para regar, para hacer todas estas cosas. Bueno, vamos a hablar de las vertientes hidrográficas que encontramos en Colombia. Entonces ya les había dicho que eran 5 vertientes hidrográficas, que tenemos la vertiente de la Orinoquía o la del Orinoco. ¿En qué lugar queda ubicada? Queda al oriente de
Colombia. Y los ríos que allí llegan van a desembocar en el río Orinoco. Por eso es uno de los ríos más grandes y uno de los ríos importantes. Entonces, tenemos que a la vertiente del Orinoco van a llegar los ríos Arauca, el río Guaviare, el río Meta y el río Orinoco y Bichada. Entonces, esos ríos van a desembocar en el río Orinoco. Y luego vamos a tener la vertiente ¿de dónde? Del Amazonas. Esa vertiente del Amazonas está ubicada al sur de Colombia, ubicada al sur de Colombia. Y está conformada por los ríos Amazonas, por el río Apaporis, por el río Caquetá, por el río Guainía, por el río Putumayo, por el río Baupés. ¿Y va a desembocar dónde? En el río Amazonas. Allá va a desembocar todos esos ríos que conforman la vertiente del Amazonas. Ahora nos vamos para el norte de Colombia. Entonces, en el norte de Colombia vamos a encontrar la vertiente del Caribe. Y allí van a llegar el río Atrato, río Magdalena, río San Jorge, el río Sinú, la cuenca de la Sierra Nevada de Santa Marta, es decir, todos los ríos que se forman en la Sierra Nevada de Santa Marta cuando se descongela ese nevado van a formar también unos ríos más pequeños y esos ríos van a desembocar allá en la vertiente del Caribe, al norte de nuestro territorio. Tenemos la vertiente del Catatumbo. Esa va a desembocar en un lugar de Venezuela. Esa desemboca en un lugar de Venezuela. Y la conforman el río Catatumbo, el Zulia, Sardinata, el río Oro y el río San Miguel y Cucutilla. Esos ríos son los que conforman y también se encuentran a la parte nororiental de Colombia, es decir, a la parte superior, cerca al oriente y al norte, entonces por eso es nororiental de Colombia. Y encontramos la vertiente de dónde? Del Pacífico. ¿Y de qué nos habla o qué ríos? Entonces vamos a hablar de la vertiente del Pacífico. Esa vertiente del Pacífico está ubicada ¿a qué lado? Pues al occidente de nuestro territorio y la conforman el río Baudó, el río Mira, el río Patía, el río San Juan y desemboca, como su nombre lo dice, vertiente del Pacífico, va a desembocar en el Pacífico. De esa manera, hemos hablado sobre las generalidades de lo que está conformado nuestro territorio. Acá podemos ver cada una de esas divisiones, de esas vertientes. Entonces vamos a encontrar la vertiente del Caribe, la vertiente del Catatumbo, esta de color moradito, esta de este rosadito más claro, tenemos lo que es la vertiente del Orinoco. Aquí en la parte sur vamos a encontrar la vertiente del Amazonas y aquí al occidente vamos a encontrar la vertiente del Pacífico. Entonces hemos hecho un recorrido, hemos analizado cómo está conformada la hidrografía de nuestro territorio colombiano, de qué manera la encontramos representada y la importancia que tiene que desafortunadamente Colombia está dentro de los 7 primeros lugares en recurso hídrico, pero como que estamos bajando de nivel por la contaminación que el mismo hombre, que los seres humanos estamos teniendo con esos recursos hídricos. La contaminación está acabando con ese recurso tan importante que necesitamos para la vida.